Jesús llegó a mi rescate, Jesús me liberó. No hay soledad en mi vida, ya su luz me iluminó. No más dudas ni temores, Jesús ya me liberó. No hay soledad ni tristeza, Jesús ya me liberó. No más dudas ni temores, Jesús ya me liberó. No hay soledad ni tristeza, Jesús ya me liberó. Bueno, comenzamos con esta segunda y última reflexión sobre la libertad en Cristo, y le pido al Espíritu Santo su palabra para que en esta palabra nos acompañe el Señor. Y les leo a ustedes de la epístola de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, desde el versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo maldito, separado de Cristo, por mis hermanos, los de mi raza, según la carne. Son israelitas, de ellos es la adopción filial, la gloria, la alianza, la legislación, el culto, las promesas, y los patriarcas de ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. No es que haya fallado la palabra de Dios, pues no todos los descendientes de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Es decir, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia, porque estas son las palabras de la promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y más aún también Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro padre Isaac. Ahora bien, antes de haber nacido y cuando no habían hecho ni bien ni mal, para que se mantuviese la libertad de la elección divina, que depende no de las obras, sino del que llama, le fue dicho a Rebeca: el mayor servirá al menor, como dice la Escritura: amé a Jacob y rechacé a Esaú. Palabra de Dios. Pues todos sabemos que se nos enseña en el catecismo que el bautismo nos hace criaturas nuevas en Jesucristo y somos sanados, desatados, liberados de todos nuestros antepasados, del pecado original de Adán y Eva. De todo eso somos libres cuando somos bautizados en Jesucristo. Él es la nueva creación y nos trae la nueva alianza y nos da la vida que habíamos perdido por el pecado original. La verdadera libertad es Jesucristo, es la libertad. Pero tenemos que entender qué significa, porque uno puede aprender todo esto y se lo pueden enseñar 1000 veces, pero eso no quiere decir que uno lo tenga claro en el corazón, que uno viva de acuerdo a esas enseñanzas, que las tenga. Es como una persona que contrae matrimonio.
Si verdaderamente se casa porque ama, porque tiene en su corazón definido y decidido el estar con esa persona el resto de su vida, que sabe que esa persona con la que se casa se convierte en una entre los dos, y que esa es su vida, esa es su vocación, ese es su compromiso con Dios, con su pareja, con su vida. Y esto es algo que en principio representa lo que es la comunión con Dios. Para que nosotros podamos ser libres en Cristo, tenemos que entender qué quiere decir el bautismo, qué significa y por qué razón el bautismo nos transforma. Tenemos que entender que los sacramentos son místicos, son espirituales. No son algo que uno pueda tomar con la mano, que pueda ver con los ojos, sino que son espirituales. A usted le da la absolución un sacerdote después de usted confesarse. Y usted confiesa los pecados y él al final levanta su mano y en nombre de la iglesia le perdona sus pecados. Pero la iglesia nos enseña que no es el sacerdote el que perdona los pecados, sino Jesucristo, que a través del sacerdote el Espíritu Santo actúa para perdonarnos. Pero nosotros no estamos conscientes de esa acción en el momento que nos estamos confesando. Es algo que sabemos que se nos ha enseñado, pero para entrar en la mística, en la espiritualidad de ese sacramento, se necesita profundizarse, se necesita concentrarse más. Es como el que reza un rosario. Hay gente que reza el rosario, pero simplemente lo recita, no lo ora, porque hay una diferencia muy grande entre recitar y orar, porque cuando uno ora, uno está concentrado en la realidad de lo que está diciendo. Si está orando el rosario, uno está pensando en la realidad de esa Ave María. Se imagina el arcángel San Gabriel hablando con María. Se imagina que ahí se encarna el Mesías. Se imagina que ahí la Virgen visita a Santa Isabel, su prima. Y todo eso está en una Ave María. Y en cada misterio se coloca en el misterio, vive el misterio. Eso es orar el rosario. Pero si usted simplemente repite cosas y recita cosas, pero usted no está en el misterio, ni se acuerda siquiera que el Ave María es la Anunciación y que en esa Ave María está San Gabriel, está la prima Santa Isabel, ni siquiera, entonces eso es una recitación. Y por eso, cuando hablamos del sacramento del bautismo, que es la libertad que nos trajo Jesucristo, entonces tenemos que acordarnos de qué significa eso y cómo actúa en mi vida. Yo siempre le doy un ejemplo a la gente muy sencillo y siempre lo daré porque es perfecto en este sentido. Usted trae agua a la iglesia para que el sacerdote la bendiga. El agua que usted trae es un agua natural, pero cuando el sacerdote la bendice, ustedes saben lo que sucede, ¿no es verdad? Se convierte en un sacramental. ¿Por qué? Porque ya no es agua natural, es agua sobrenatural. Por la bendición del sacerdote, el Espíritu Santo entra en el agua y queda tan poderosa que si usted la esparce y hay demonios en el aire, se queman, huyen. Por eso se recomienda esparcir el agua bendita por nuestra casa, por nuestra habitación o por lugares. Cuando uno viaja, yo por ejemplo viajo todo el tiempo y siempre cargo el agua bendita y me quedo muchas veces en hoteles o lugares que yo no conozco bien y me toca orar, sellar la habitación donde voy a dormir y esparcir agua, sí, agua bendita. Pero dense en cuenta el cambio de esa agua, que era un agua común y corriente y se convierte en agua sobrenatural, con todos sus poderes.
Pues imagínense ustedes lo que es un ser humano que llega a la iglesia sin bautizar. Y entonces es simplemente una criatura racional, humana, pero al ser bautizada se convierte en un ser humano sobrenatural. Ya no es simplemente una persona natural, sino sobrenatural. Si el agua, que es una criatura inferior, tiene todas esas propiedades espirituales que hasta ahuyenta a los demonios, se pueden imaginar nosotros que tenemos razón, inteligencia, intelecto, lo que podemos hacer si somos fieles al bautismo, al Espíritu Santo que está en nosotros. Si nosotros somos fieles a ese bautismo, entonces nosotros vamos a tener en realidad la capacidad de ahuyentar no solamente demonios, sino a vivir en gracia de Dios. Por eso entendamos que el Señor nos quiere dar a nosotros la oportunidad de que entendamos nuestra libertad, que nuestra libertad sea clara, sea obvia en nuestra vida, porque si sabemos que el bautismo nos ha liberado de la muerte, si sabemos que somos libres en Jesucristo porque Él desató todas las cadenas que traíamos del pecado, nos desató de los antepasados. Ustedes saben que uno lee en el Antiguo Testamento que las maldiciones de antepasados tomaban hasta 4 generaciones o hasta 7 generaciones por los pecados de los ancestros. Y esto ocurría antes de Cristo. Pero una vez que fuimos bautizados, fuimos liberados. El catecismo de la iglesia nos enseña que el bautismo es un exorcismo, así de poderoso es, nos libera de todo, es la verdadera libertad. Entonces, cuando nosotros pensemos qué es la libertad, tenemos que acordarnos de Cristo. Miren que yo conocí una señora en Alemania, cuando yo era estudiante en Alemania en los años 70, conocí una señora que estuvo en un campo de concentración, que no se murió de milagro porque a ella le tocó el momento en que llegaron los que liberaron a Europa de Hitler y logró salir de un campo de concentración. Fue liberada por soldados de Italia o algún lado. El caso es que esta señora me decía a mí, cuando yo estaba en el campo de concentración, pues yo sabía que era prisionera y sabía que iba a morir, que en cualquier momento me mataban. Y todos los días me levantaba como un prisionero, sintiéndome sentenciada a muerte y esperando solo la hora para morir, el día. Pero salí de esa situación y regresé a mi vida normal en el mundo. Pero como ella no conocía a Dios todavía, todos los años que vivió sin conocer a Dios, decía que en ella, en su vida, continuaba la situación que tenía en la prisión y no sabía por qué. Se sentía como prisionera, pero no sabía de qué, si ya no estaba en un campo de concentración, ya no tenía la sentencia a muerte. Y sin embargo, cada que se levantaba, y no porque eso fuera un trauma del campo de concentración, sino que ella sentía que le faltaba algo, que no tenía libertad, hasta que conoció al Señor y entró en la iglesia, fue bautizada, recibió todos los sacramentos, y cuando yo la conocí, pues ya llevaba muchos años católica, pero me comparaba la realidad de lo que es la prisión. La prisión es más grande dentro de nosotros que afuera de nosotros. Hay mucha gente que está en la cárcel, pero muchos de ellos de pronto están más libres de los que están libres, de los que aparentemente están libres, porque de pronto están encadenados a terribles vicios o a terribles miedos
o a terribles situaciones en la vida. Y de pronto una persona está detrás de las rejas en una cárcel y tiene más paz y está más libre que el que está afuera. Por eso, todo esto de la libertad es algo que es un estado del hombre, un estado, no una situación material con rejas, con cercas, sino que es una situación interior espiritual. La libertad tiene que ocurrir en nosotros, adentro de nosotros, porque hay mucha gente católica que es muy frecuente en la iglesia y practica la religión. Vienen a misa el domingo, se confiesan de vez en cuando, se aseguran de que su familia sea bautizada y enterrada en la iglesia. Todo eso lo tienen claro, como católicos que observan la ley, pero no son católicos libres porque están atados a muchas cosas en el mundo y no son libres porque no tienen a Cristo como su Señor, como aquel a quien le dan el señorío total de sus vidas. Y por lo tanto, para que nosotros tengamos la libertad en Jesucristo, tenemos que vivir esa libertad interiormente y saber que Él es el Señor, porque la libertad en Cristo comienza cuando yo le doy el pleno señorío a Él y lo reconozco como mi Dios, como mi Señor, como el único a quien le rindo culto. Todo lo demás lo hago para glorificarlo a Él. El esposo y la esposa no se adoran el uno al otro, sino que se aman para glorificar a Dios. Ese es el sacramento del matrimonio. Nosotros con nuestros padres, los padres con los hijos, nuestros amigos, todo lo que vivimos entre los seres humanos, siempre es para glorificar a Dios, pero no para adorarnos entre nosotros. Hay mucha gente que considera que su esposa o su esposo son como dioses en sus vidas y prácticamente los adoran, y también los hijos. Pero como tenemos una tendencia natural a la idolatría, nosotros fácilmente adoramos criaturas humanas, adoramos nuestros deseos, nuestros proyectos en este mundo. Pero la libertad verdadera viene en el momento en que yo entro de verdad en el primer mandamiento y doy el señorío solamente a Jesús, solamente a Dios, nada más. Y todo lo demás lo hago por Él, para glorificarlo a Él. Yo amo a mi esposa, el esposo ama a su esposa, la esposa ama a su esposo, los padres aman a los hijos, porque a través de ese amor glorifican a Dios que les dio la vida. Y siempre están conscientes de que Dios es el creador, que Dios es el todopoderoso, que nosotros no somos nada sin Él, que no podemos respirar si Él no quiere, que no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad. Y cuando todo eso está claro, somos libres, tenemos la libertad en Cristo, porque sabemos quién es Dios. Miren ustedes, hay un ejemplo que yo doy que tiene que ver con el ladrón en la cruz. Ustedes saben que Dimas, el ladrón, mucha gente dice, quizás con sentido del humor, no sé, pero dicen que Dimas era tan buen ladrón que se robó el cielo. Pero lo que podemos ver en Dimas es que él cumplió con los pasos que se tienen que dar para ganar el perdón. Primero, él reconoció que Jesús era el Señor y que era inocente. Y dijo, tú no debes estar ahí, nosotros sí, tú no, porque tú eres bueno, tú eres inocente, todo esto. Lo reconoce como el Señor, le da el señorío. Después de eso, reconoce sus pecados y dice, nosotros sí tenemos que morir en esta cruz, porque nosotros hemos hecho el mal,
porque nosotros hemos robado, nosotros estamos condenados por el pecado. Y después dice, apiádate de mí cuando estés en el paraíso. Y le pide misericordia a Dios. Des en cuenta los pasos que dio. Dio 3 pasos. Ese no se robó esa misericordia, ese caminó hacia la misericordia y encontró su libertad. ¿Por qué la encontró? Porque reconoció a Dios y le dio el señorío, porque se reconoció como pecador y se arrepintió y clamó por misericordia. Y esos precisamente los pasos que damos hacia la verdadera libertad. No hay otra forma de alcanzar la libertad que entrar en la realidad de que Jesús es Dios, Jesús es el Señor, Jesús es nuestra luz y nuestra esperanza, es nuestra resurrección, porque no es fácil aceptar y entender que todavía no hemos nacido. Porque si miramos nuestra vida con los ojos humanos, pues decimos, yo estoy vivo, ¿cómo así que no he nacido? No lo entendería uno humanamente, racionalmente, pero con el conocimiento de Dios entendemos a qué se refiere con Jesús cuando dice que tenemos que nacer de nuevo del Espíritu. Entonces, cuando entendemos esta realidad mística, espiritual, que está por encima de nuestro intelecto, de nuestra capacidad natural, racional, entonces entramos en la libertad de Dios, porque ya nos damos cuenta a qué se refiere el Señor, de que para nosotros pasar por el umbral de esta vida hacia la otra vida, tenemos que entender a dónde vamos y por qué vamos y qué va a suceder. Porque si no está claro eso, ¿hacia dónde estamos caminando? Tenemos que darnos cuenta que Jesucristo es la vida, la libertad, el Señor. Y siempre tener eso claro, porque el hecho de que usted venga a misa, que venga a la iglesia y que sea católico, eso no quiere decir que conoce a Cristo. Eso no quiere decir eso. De repente usted lo mira en la cruz, aquí en el templo, y de repente se imagina que está ahí en esa hostia que le están dando, pero de pronto todo eso se queda en una imaginación, no en una fe, no en una creencia viva que transforma su corazón, sino en algo que se queda como en las ideas humanas. Y esto hay que superarlo, porque nosotros somos invitados por Dios a adentrarnos más y más en Él. Esa es la razón por la cual Él nos creó, para que lo conociéramos, lo amáramos, lo obedeciéramos. Para eso nos creó. Y precisamente a medida que vamos viviendo, a medida que vamos caminando de la mano de Dios, de la mano de la Virgen, de la mano de la iglesia, de la mano de los sacramentos y la oración, y las obras de caridad, del bien, vamos adentrándonos más en ese amor de Dios, más y más en esa libertad, en la libertad que Cristo nos trae. Hay mucha gente que se intimida mucho cuando se habla de Jesús en estos términos, cuando uno dice, Jesús es el Señor, y Jesús es el Rey de mi vida, y yo creo que Jesús es mi Dios en todo. Yo lo amo, le hago culto, lo adoro. Para muchas gentes católicas incluso es muy incómodo eso, porque como que les cuesta darle ese señorío a Dios, gritarlo, decirlo con convicción, como que no les sale, como que no son capaces de decir eso. De repente son capaces de decir el nombre de su patria o gritarla y la libertad de lo que sea, pero no de Dios. Y de pronto ese grito de libertad es un grito humano, terrenal, temporal, que no es libertad, no es libertad. Pero cuando ya
nosotros rompemos todas las cadenas limitantes para adorar a Dios, entonces empezamos a sentir la presencia de un Espíritu Santo que transforma, que nos llena de vida y que nos da la gracia de proclamar a ese Dios vivo, a ese Jesucristo, con amor, con deseos, con entusiasmo, con convicción, con seguridad de que eso es lo que hay que hacer. Hay que adorar a Dios, hay que glorificar a Dios. Miren que, como hablábamos en la reflexión pasada, hay momentos muy difíciles en la vida, pero qué bueno que es que cuando hay un momento bien difícil, usted se detenga un momento y de pronto puede de su corazón exhalar un clamor que dice: pero sin embargo te amo, gloria a ti, Señor, a pesar de este dolor, a pesar de esta prueba, a pesar de lo que pasa, te amo, Señor, gloria a ti, porque tú sabes todo. Y si tú lo permites, es porque así tiene que ser. Y en ese momento estamos dándole el señorío a Jesús. Esa es la libertad, no hay otra. Porque dense en cuenta, la Virgen María de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, le dijo a Bernardita la vidente: yo no te prometo felicidad en la tierra, te la prometo en el cielo. Y por eso ese caminar de Bernardita, que sufrió tanto en el convento donde estaba hasta que murió, fue humillada por las propias monjas con que vivía, especialmente una, y fue purificada, santificada por todo el sufrimiento que vivió. Pero ella sabía que la esperaba esa libertad plena en Jesucristo en el momento de la muerte. Y así fue, y vivió con esa fe. Nadie sabía cuánto sufría, porque todo el que la veía con un rostro de ángel. Siempre estaba alegre, nunca se quejó, pero estaba viviendo los sufrimientos inmensos. Y precisamente la libertad tiene que ver con eso. El preso que está atado, encadenado, bajo paredes por allá en una prisión, pero que tiene su corazón libre porque cree en Dios y tiene fe, es un preso que es libre para los otros presos, porque los demás presos se dan cuenta que ese no está encadenado porque no tiene el corazón comprometido, no lo tiene, el corazón lo tiene libre. A nosotros nos pueden atar con cadenas, nos pueden encerrar en socavones, en catatumbas, pero nadie puede quitarnos la libertad en Jesucristo si nosotros verdaderamente tenemos fe, creemos en Él y le damos el señorío a Él en todo. Y en ese caso entenderemos que la libertad no es necesariamente no tener limitaciones, sino que la libertad es tener a Dios. Esa es la libertad, sin importar dónde estamos, sin importar qué está sucediendo en nuestra vida, sin importar qué es lo que no funciona, qué es lo que no sale bien, sin importar nada, sin importar que me llegue una terrible enfermedad, sin importar que me llega la escasez, la carencia de muchas cosas. Nada de eso me quita mi libertad, porque tengo a Jesucristo en mi corazón y Él es mi libertad. Y esto, pues parece que no fuera tan sencillo. Ustedes se acuerdan de un pasaje con el profeta que llega un leproso que era muy importante, extranjero, buscando ser sanado de la lepra, y manda a su paje a hablar con el profeta, y el profeta lo mandó a bañarse en el río, y a él le dio mucha rabia y se ofendió, porque creía y suponía que por ser quien era, tenía que vivir un ritual y tenían que hacer toda una ceremonia y hacer muchas cosas para sanarlo. Y sin embargo el profeta le dijo: vaya y báñese en el río no sé cuántas veces, y él le pareció horrible eso. Era tan sencillo
era tan insignificante, tan ridículo, que no lo apreció, se ofendió. Pero su mismo paje fue el que lo convenció que lo hiciera. Y cuando lo hizo, se sanó. Y ya corría para que el profeta le recibiera sus regalos. Y el profeta lo rechazó y no quiso nada. No quiso ni verlo. Y por eso entendamos que la realidad de Dios es totalmente elemental. Es tan pequeña que no la vemos, porque Dios es así de sencillo, de humilde y de perfecto. Por eso tanta gente cree que Dios es invisible, porque como lo buscan en lo grande, lo buscan en lo extraordinario, por ahí no lo encuentran, porque Dios está en los detalles, en lo sencillo, en lo pequeño, en el amor, en la humildad. Ahí está Dios, y por eso muchas veces no lo vemos. Tenemos que lograr lo que el Señor nos pide, ser pequeños como los niños. Dice, si no somos como los niños, no entraremos al reino. Tenemos que ser pequeños. Pero lo que Él quiere decir con eso es que nosotros debemos bajarnos de donde estamos y entrar en la humildad, para que en esa humildad podamos escuchar al Señor, podamos entender su amor, podamos escuchar al prójimo, podamos sentir el dolor del prójimo, podamos vivir el verdadero amor. Esa es la libertad, de eso está hecha la libertad. Yo no puedo ser libre si yo no siento el dolor del prójimo. Nunca podré ser libre si solamente siento mi dolor o el dolor de los que me duelen a mí, pero no el dolor del prójimo, porque la libertad nuestra se da cuando verdaderamente amamos incondicionalmente a todos, especialmente a nuestros enemigos. Eso sí que es una prueba, eso sí que es una prueba, atreverse a amar los enemigos, aquellos que nos hacen daño o aquellos que no nos quieren por cualquiera que sea la razón que haya sucedido entre nosotros y ellos, y sin embargo amarlos. Esta es una prueba gigantesca, inmensa, pero es una prueba de libertad. Si uno logra alcanzar esos niveles, vive la más inmensa y grata libertad, tiene una vida con gozo, con paz, y aprende a vivir todas las pruebas de este mundo sin dejarse robar la paz, sin que nadie le pueda quitar el gozo ni la esperanza, porque ya nada lo dobla, nada lo asusta, nada le quita la seguridad que tiene, nada lo desestabiliza. Siempre camina firme en la fe, porque está libre, porque tiene a Jesús. Por eso, y tenemos que tener eso claro en nuestro corazón, la libertad es Jesucristo, eso es. Entonces ese bautismo que se nos ha sido dado, que es el Espíritu Santo, es el don más grande que hemos podido recibir. Ustedes se acuerdan que Jesús le decía a los apóstoles cuando estaban muy tristes, porque Él les decía que tenía que irse, pero Él les decía, yo me tengo que ir para enviarles el Paráclito, y Él estará con ustedes todos los días de sus vidas, y les va a recordar lo que yo les enseñé, y los va a acompañar y a guiar para que ustedes sepan a dónde tienen que ir, qué tienen que decir, hablará a través de ustedes. Todo esto nos enseñó Jesús, y precisamente lo que nos quería decir es que si tenemos a Dios, estamos libres. Es como esta mujer que les conté en Alemania, que había estado en el campo de concentración, y todos esos años después de que era libre del campo de concentración, nunca se sintió libre, pero cuando conoció al Señor y fue bautizada e inició su camino de fe, encontró la libertad y se sentía libre ya. Había vivido esa realidad del bautismo, pero ella entendía el bautismo como uno quisiera que todos los católicos lo entendieran, porque ella podía comparar
lo que ella era antes del bautismo. Muchos de nosotros, a pesar del bautismo, no entendemos nuestra libertad y nos dejamos atrapar por muchas cosas de este mundo y perdemos la fe, perdemos la esperanza y el gozo porque nos dejamos robar la libertad, porque no entendemos nuestro bautismo, porque no lo hemos concebido, porque no hemos abrazado el don de Dios que nos hizo libres y que encima de hacernos libres nos dio vida que no teníamos, y vida en abundancia, vida eterna. Todo eso, y eso debe estar claro, eso lo debemos tener claro para que estemos libres, porque no podemos estar libres simplemente por las prácticas religiosas. Mire, usted puede hacer ayunos de 100 días a pan y agua. Usted puede irse de rodillas de acá hasta Fátima. Usted puede hacer los sacrificios, holocaustos más grandes. Eso no va a cambiar su corazón si usted no tiene conocimiento de la libertad en Jesucristo. Porque por eso dice la palabra, holocaustos yo no quiero sacrificios. Un corazón contrito y humillado es lo que quiero. Yo eso no lo desprecio, porque lo que quiere decir es que nosotros debemos es humillárnosle a Dios, nada más, a ninguna criatura, a ninguna circunstancia de esta vida, solo a Dios. Y en esa forma crecemos en Él. Y Dios es fiel, Dios está pronto a fortalecernos cuando nosotros lo buscamos a Él como el Señor. Hay que darle el señorío a Él. Voy a terminar con esta lectura del Evangelio según San Marcos. En el capítulo 8, desde el versículo 22, curación del ciego de Betsaida. Llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios, porque en su Hijo Jesucristo, Él nos ha redimido y nos ha dado la libertad, y que nos dé la gracia de verdaderamente despertarnos a esta verdadera libertad. Amén. Cuando todo es soledad, le he dado toda mi vida a Jesús mi Salvador. Le he dado toda mi vida a Jesús mi Salvador.